Renzo, ¿no tienes audio? Actívalo, por favor. Ahora. Ok, ahora sí. Ahora. Sí, sí. Bueno, ya vamos a empezar entonces, porque ya son las 8. Bueno, me da mucho gusto tenerlos nuevamente presentes. Nosotros siempre interactuamos, podemos conversar. Y un poco para la gente que nos está escuchando, poder comentarles cómo surgió la idea de este diálogo, más o menos, que no es un webinar, sino un diálogo entre personajes que aman la contratación pública, sienten pasión por la contratación pública. Y es justamente de esas propias conversaciones que hemos tenido en muchas noches que surgió este evento que hoy día nos convoca. Bueno, básicamente, y antes de empezar voy a hacer la presentación de quienes me acompañan. Tenemos al ingeniero Reiner Solís Villanueva. Él es, si no es hoy en día uno de los mejores peritos que puede haber en el país, está dentro de los peritos top del país, es árbitro también, es especialista en contrataciones del Estado y a su vez ha sido capacitador de OSA. Por otro lado, tengo al doctor Renzo Ruiz, también un apasionado de la contratación pública y también gran amigo mío. Bueno, decidió también acompañarnos y parte de la familia del estudio. Bueno, vamos a dar inicio a este diálogo y quisiera, luego de haber dado las palabras de bienvenida y a las demás personas que nos están escuchando, contarles un poco cuál va a ser la mecánica de este diálogo. Vamos a tratar de absolver todas las preguntas que tengan. Sin embargo, durante el transcurso del mayor tiempo que vamos a tener acá, vamos a estar dialogando y luego del diálogo vamos si alguien desea intervenir, vamos a ver de qué forma lo podemos hacer, pero creo que va a ser a través de las preguntas o de los comentarios que haya. Bueno, empezamos. Reiner, Renzo, ¿están listos? Listos. Sí, listo. Vamos adelante. Para ya entrar de lleno al diálogo, y es básicamente, no nos cabe ninguna duda a todos los acá presentes. Antes de continuar, quisiera por favor a todos los que están presentes que apaguen que no sean Renzo ni Reiner, que por favor apaguen su micro para que podamos, porque escucho interferencia. Por favor, muchas gracias. Apaguen su micro, por favor. Ya. Bueno, no cabe ninguna duda que la contratación pública, las contrataciones del Estado van a jugar un rol importante en la reactivación económica del Perú. A nadie le cabe duda de eso. Vamos a hacer un motor que va a impulsar la reactivación económica. Sin embargo, hay una situación que para mí personalmente me causa cierto grado de preocupación, y es la forma como se ha venido desarrollando la relación entre contratistas y entidades. Básicamente son a través de entornos como divorciados, son entornos adversariales, y comentaba con Renzo hace poco, no va a haber, mejor dicho, un espacio en toda la historia de la contratación pública que sea más propicio o mejor para que adoptemos esquemas colaborativos de trabajo. No va a haber mejor momento que ahora. El momento es ahora. Es bajo ese contexto que vamos a desarrollar este diálogo, y hemos decidido desarrollarlo en 4 etapas, que no son lo mismo que las 4 fases del gobierno para la reactivación económica, sino 4 fases o etapas. Una primera fase que la vamos a circunscribir a la etapa misma de la paralización, donde vamos a tener que ver, y ahí va a hacer uso de la palabra Renzo, ya tuvo una experiencia con este tema, y corresponde la suspensión, corresponde la ampliación, si es viable, cuál de las dos es más factible. Segundo, vamos a entrar a la etapa de implementación de protocolos para el reinicio de la obra. Tercero, vamos a entrar a la etapa de ejecución del contrato de obra pública en sí mismo. Y como cuarta etapa, vamos a tener la etapa que conversamos con Reino, es una etapa sin COVID, es una etapa de ejecución de contratos sin COVID. Entonces, que todavía no sabemos si se vaya a dar o no se vaya a dar, pero tenemos que ponernos en ese escenario, en ese supuesto. Entonces, tenemos esas 4 etapas que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno,
habiendo hecho esta pequeña introducción, quiero darle pase primero a Renzo para que nos comente un poquito cómo es esta etapa de paralización que estamos viviendo producto de la inmovilización, producto de la cuarentena. Ok, gracias Gustavo. Y bueno, junto con iniciar mi participación, quisiera saludar a todos quienes nos acompañan y de manera muy especial a Reiner, que es un personaje muy conocido en el mundo de las contrataciones, un tipo que merece todo nuestro respeto y que de seguro con su contribución esta charla se va a poner en algo de otro nivel. Gracias Reiner por estar aquí esta noche y permitirnos compartir contigo estos minutos. Gracias Bueno, a ti. sin lugar a dudas, esta situación tan peculiar que le ha tocado vivir al mundo entero es un hecho sin precedentes. Y es sin precedentes porque es la primera vez que se da una pandemia de escala global en el contexto de la globalización, valga la redundancia. Y la peculiaridad que tiene esta pandemia es que ha puesto contra las cuerdas a los gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, el impacto de gobierno a gobierno tiene mucho que ver con la fortaleza de sus sistemas sanitarios, con la fortaleza y el nivel de desarrollo de su aparato administrativo, con la dispersión geográfica, con su densidad poblacional, entre muchas otras cosas. Entonces, las respuestas de cada gobierno, si bien en algunos aspectos son transversales, en estricto son mayoritariamente disímiles en función a sus muy puntuales particularidades nacionales. En el caso del gobierno peruano, el Poder Ejecutivo, un domingo por la noche, nos agarró a todos casi de sorpresa con la decisión de declarar un aislamiento social obligatorio, que sería vigente al día siguiente. Esto trajo como consecuencia inevitable, para poder cumplir con este aislamiento social obligatorio, que muchas obras ejecutadas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento se vean paralizadas en forma súbita. Lo que hay que tener en claro aquí es los mecanismos, los remedios que habilita la Ley de Contrataciones del Estado para poder superar esta situación. En principio, y como punto de partida, lo verdaderamente relevante aquí es que la Ley de Contrataciones del Estado... Renzo, perdón, permíteme Sí, que te interrumpa un segundo. sí. Me parece que tu volumen, el volumen de tu computadora o de algún aparato cercano está causando que el volumen se colisione con tu charla. A ver, fíjate, o si no, o Reiner de repente No es el tengo tuyo. nada cerca. Sí, Ya, el mío no está, porque yo no tengo nada cerca. ya, perfecto. Continúa. Vale. Ok, entonces, lo que tenemos que tener en claro es que esta orden de aislamiento definitivamente constituye una causa que no es imputable al contratista y que además, por cierto, es irresistible. Es decir, el contratista no puede decir, oye, no, ¿sabes qué, gobierno? Yo tengo un contrato vigente y a mí no me importa que tú digas aislamiento social obligatorio, yo tengo la obligación de ir a cumplir mi contrato. Esto no es posible. Entonces, ha surgido, a causa de esta situación, este evento denominado en la Ley de Contrataciones del Estado como un hecho no imputable al contratista, que válidamente puede habilitar que el contratista, cumpliendo las formalidades necesarias, solicite una ampliación de plazo con el consecuente reconocimiento de aquellos conceptos que expresan, conceptos financieros me refiero, que expresamente reconoce el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Lo que hay que destacar en cuanto al procedimiento de ampliación de plazo es que, al igual que todos los procedimientos previstos en la normativa de contratación estatal, es un procedimiento sujeto a una serie de condiciones y de requisitos formales que el contratista se encuentra obligado a cumplir, como por ejemplo las anotaciones en el cuaderno de obra, el plazo en el cual esta solicitud de ampliación de plazo debe ser presentada,
etc. Entonces, cumplidas estas formalidades, este sería el primer mecanismo, el primer camino que tiene el contratista para solucionar el tema de la paralización de la obra. Otro camino con el que cuenta el contratista es el mecanismo de suspensión de la obra, del plazo de ejecución de la obra, que a diferencia del mecanismo de solicitud de ampliación de plazo, que es un acto unilateral, es una solicitud que presenta el contratista, la suspensión de la obra más bien es un acto bilateral que exige la formalización a través de un documento suscrito tanto por el Estado como contratante, como por el privado como contratista. Entonces, suscrito este documento, se puede determinar la suspensión del plazo de ejecución de la obra. Sin embargo, hay que tener en cuenta también la diferencia en los efectos económicos entre la ampliación y la suspensión. A diferencia de la ampliación de plazo, donde hay el reconocimiento de una serie de conceptos económicos, en la suspensión de plazo no, sino se va a reconocer únicamente aquellos conceptos que sean necesarios para implementar la suspensión. Entonces, si bien esa es otra herramienta con la que cuenta el contratista, ya dependerá del mayor o menor impacto económico que el contratista persiga y, obviamente, también condicionado al cumplimiento de las formalidades, ya sea que se trate de una solicitud de ampliación de plazo o de un acuerdo de suspensión de plazo. Y finalmente, un tercer mecanismo con el cual el contratista podría, en cierto modo, superar el impacto por la disminución en el ritmo de la obra producto de esta medida de aislamiento social dictada por el gobierno, es presentando una solicitud de inaplicación de penalidad por mora. Recordemos que cuando el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado habla de la aplicación de penalidad por mora, lo que castiga es el incumplimiento injustificado del plazo. Si el contratista acredita, como de seguro va a poder hacerlo, que a causa de esta disposición gubernamental de aislamiento social obligatorio, el retraso incurrido no es injustificado, sino más bien justificado, la entidad no tendría por qué aplicarle ninguna penalidad. Ahora, esto también trae consigo un efecto económico. En contraposición con la solicitud de ampliación de plazo o con el acuerdo de suspensión de plazo, que sí tienen un impacto económico eventualmente a favor del contratista, la solicitud de inaplicación de penalidad no trae el reconocimiento de ningún gasto a favor del contratista, distinto al hecho de no aplicarle la penalidad. Entonces, esos son los tres caminos con los que cuenta el contratista para superar esta situación de retraso en la ejecución de la obra, cada uno de ellos sujeto a sus requisitos, al cumplimiento de sus determinadas formalidades y además con sus propias consecuencias económicas. Reiner, coméntanos un poquito algunos casos, porque nosotros sabemos que hay contratistas que sí, de forma diligente, podría decirse, el mismo día lunes, cuando todavía todos estábamos recién acomodándonos a la idea de la cuarentena, muchos han podido ir a la obra y muchos han hecho esa anotación. Es más, algunos hasta el mismo domingo me parece que han hecho la anotación. Sin embargo, hay otros que no. Y ya sabemos, por lo que ha comentado Renzo también, de que esa anotación la puedes hacer en el primer momento que tengas, luego de que termine la imposibilidad de hacerlo. Y eso lo ha señalado el OCE en varias opiniones y sobre los cuales me parece que ya no hay duda. Pero coméntanos un poquito acerca de algunos otros casos que se han dado y cuándo debería, en todo caso, suscribirse en el cuaderno de obra la anotación de finalización de esta etapa. Exacto. Previamente, muchas gracias por la invitación a ti y a Renzo, y comienzo a contestarte rápidamente. Comenzaste indicando de que vamos a dividir la charla en 4 etapas. Y me parece muy interesante porque cada etapa, tanto la etapa inicial de paralización dictada por la emergencia, seguida por una etapa preoperativa de implementación de protocolo, seguida por otra etapa operativa COVID y finalmente por la etapa operativa sin COVID, son etapas que tienen desviaciones compensables y excusables que se tienen que calcular y que tienen que encajar en la normativa para poder reclamarlas. En la normativa nacional, en algunas etapas existe la pregunta si hay elementos legales y técnicos suficientes en la ley de contrataciones
para llegar a acuerdos en las condiciones actuales? Yo diría en forma global, en algunas etapas que no. Pero podemos establecer puntualmente, con lo que tenemos, la solución a estas reclamaciones. En la etapa 1, de las cuales estamos hablando y la que me preguntas, la etapa de paralización por el decreto de emergencia. Entiendo que esta etapa existen dos opciones, ¿no? Las partes pueden ponerse de acuerdo y pueden optar por la suspensión, como bien lo dijo Renzo. Sin embargo, en el reglamento escrito está que esa etapa no reconoce mayores gastos generales variables ni mayores costos directos. Así está escrito. Salvo los estrictamente necesarios para viabilizar la suspensión. La otra alternativa es que el contratista reclame una ampliación de plazo, plantea una ampliación de plazo por paralización. En el reglamento la paralización se entiende como totalitaria, o sea, tiene que haber paralización total. Si hay paralización total, los efectos económicos derivados de esta paralización total son dos. Los mayores gastos generales variables debidamente acreditados. ¿Qué son los gastos generales variables? Son costos indirectos que dependen de la variable tiempo, que no están directamente relacionados a la ejecución de la obra. Por ejemplo, el residente es un costo variable porque recibe un sueldo mensual. Las cartas fianzas, en este caso, los seguros, el sueldo de todos los profesionales que participan en la obra son costos variables, que dependen de la variable tiempo. Estos costos debidamente acreditados los puede cobrar el contratista en caso de paralización total. También puede cobrar los costos directos. Es cierto que los costos directos están relacionados con la ejecución de la obra, pero en este caso hay costos indirectos que tienen costos muertos. Por ejemplo, las maquinarias, existen los costos de posesión, la famosa cotización de la hora muerta, los costos de alquiler de equipo, los costos de mantenimiento. Hay casos excepcionales donde los contratistas han pagado el sueldo de la mano de obra de construcción civil. Entonces, en estos casos el contratista podría reclamar estas desviaciones, ¿no? Bajo ese contexto. Bajo la pregunta que me haces, como dice el reglamento, para causales distintas, en periodos distintos, se plantean ampliaciones de plazos distintas y se tramitan en forma separada. Es decir, para la etapa de paralización hay que diferenciar totalmente de cuándo inicia y cuándo termina de la etapa preoperativa, de la etapa donde se instala el protocolo sanitario. Es decir, el contratista, el primer día que tiene acceso a obra, anotará, en este caso, el fin de la causal. Me pregunta sobre el inicio de la causal. El inicio de la causal yo entiendo que está sometida a distintos criterios, al deber de diligencia del contratista, al tiempo más oportuno donde pudo realizar la anotación. Cuando se inicie la obra, si el contratista no hizo la anotación, va a tener que anotar el inicio de la causal indicando las condiciones de emergencia que se dieron. En todo caso, perdóname Reiner, esto está circunscrito al tema de que podemos ampararnos inclusive en el principio de eficiencia. Es una obligación no esencial este tema, porque quién no sabe, como lo decía en algún momento Carlos López, quién no sabe... El artículo 2 de la ley. Exactamente. Pero hay situaciones muy curiosas. Quisiera comentarte esto, que tú ya lo debes saber. Muchas entidades, apenas empezó esta situación, muchas entidades enviaron correos electrónicos, y esto también va acorde con una pregunta que me hace el ingeniero Francisco Cabero acá por Facebook, y me dice, nos enviaron correos electrónicos donde le decían que el periodo se va a suspender, que el periodo es de suspensión. Y ahí la pregunta va tanto para ti, Reiner, como para Renzo. ¿Qué validez tienen estos correos donde la entidad inclusive ya notifica un documento donde te dice que el contrato está suspendido? A ver, como señalé en mi primer comentario, en materia de contrataciones del Estado, la concepción normativa es sumamente formalista. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los contratos comerciales, donde no rige una formalidad, es más bien consensual. Aquí el cumplimiento de la formalidad lo es todo. Y la norma es clara en señalar que para que exista suspensión tiene que haber acuerdos suscritos. La suspensión no puede darse por una decisión unilateral. Entonces, para que la suspensión se configure válidamente conforme a las exigencias previstas en la normativa, tiene que suscribirse un acuerdo entre la entidad y el contratista. No obstante,
esa comunicación bien podría ser usada como una manifestación de voluntad, como una promesa, como una intención, como lo que se quiera, pero de ninguna manera entenderse de que esto constituye ya la suspensión de plazo en los términos que refiere el reglamento. Perfecto. Reiner, ¿tienes algo que comentarnos, Reiner? No, simplemente ratificar lo que ha dicho Renzo y poner en discusión el ejemplo de la resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas, donde decreta una suspensión de facto al inicio de esta cuarentena, ¿no? Perfecto. Creo que con esa explicación, haber explicación de algunas situaciones que se ha dado, ya sabemos cómo opera la suspensión, sabemos cómo opera la ampliación, en qué momento hay que hacer las anotaciones. Creo que podemos pasar a la etapa de implementación o la etapa de reinicio de obra con la implementación de protocolos, y que es una etapa de suma importancia. Coméntanos un poco, Reiner, ahora acaba de salir un documento de vivienda, una resolución de vivienda donde estamos viendo el tema de los lineamientos para la implementación de protocolos. Coméntanos un poquito cómo se va a dar esta etapa. Bueno, realmente por ahora han salido dos entidades a publicar sus protocolos y su relación de requisitos para la autorización de inicios de obra. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes ha sacado la RM 257, donde establece sus protocolos de lineamientos para que el contratista elabore su plan de vigilancia, prevención y control. Establece, entre otros, un mecanismo de distanciamiento físico de 1 metro, charla máximo de 10 personas. Interesante, coloca el vehículo de doble cabina, solamente van a participar 2 personas, la distancia entre escritorios 1 metro, la distancia entre camas 1 metro. Los casos sospechosos de COVID, por ejemplo, se van a comunicar al MINSA, pero no establece algún criterio sobre la paralización total o no de la obra, no lo dice de primera. Establece que los trabajadores de riesgo mayores de 60 años van a optar por la opción de teletrabajo, por ejemplo, es lo que dice el protocolo inicialmente. Después también ha publicado el MTC su RM 259, donde presentan los requisitos que los contratistas tienen que presentar para la reactivación de las obras, para que tengan autorización al inicio de la obra. Uno de ellos es el plan de reanudación que tiene que presentar el contratista. Una vez de que presenta el plan de reanudación, firma una declaración jurada, el plano de ubicación, al contratista se le va a entregar una clave de usuario para que se inscriba en el SICOVID, ¿no? En el SICOVID-19, y a partir de ello pueda tener autorización para iniciar el plan de reactivación, ¿no? Implementar el plan de reactivación. El Ministerio de Vivienda, por su parte, ha anulado su decreto, su RM inicial, la 85-2020, y ha publicado la 87-2020, donde presenta también su protocolo, donde establece en forma interesante 3 fases, ¿no? En el protocolo: el control previo, donde implementa una evaluación médica; el control de desinfección, donde se basa en microaspersores, se va a realizar ahí el lavado de manos; el control de vestuarios, donde los trabajadores se van a colocar la mascarilla, los guantes; el control del trabajo, donde el mismo operario va a ser el encargado de realizar la limpieza y desinfección de los equipos y materiales con los cuales trabaja, pero fuera de la jornada de trabajo, lo que dice el protocolo. El 87 con el 85 tiene un cambio. El 85 establecía que frente a la confirmación de un caso de COVID tenía que optarse por la paralización total de obra. En cambio, la RM 87 lo que dice es que si ahora ha habido un cambio, no dice lo mismo. Si ahora se detecta y se confirma un caso de COVID-19, según el protocolo sanitario de vivienda, lo que se opta es por la paralización parcial. Se debe identificar las áreas de contagio en las últimas 72 horas donde ha estado el trabajador, y se deben suspender los trabajos en dichas áreas y el uso de equipos y materiales que él habrá usado, y reportar al sistema integrado COVID-19, y una vez que se hayan desinfectado las áreas se comienza a trabajar. Es lo que dice el protocolo. Reiner, para esta etapa de implementación de los protocolos, hay situaciones que se presentan y que son muy particulares. Una pregunta que se me viene a la cabeza en este momento: cuando tienes un ingeniero que está dentro, tu residente está dentro del grupo de riesgo, es más, para aumentar la cosa, tiene más de 60 años, tiene comorbilidades y es tu residente de obra, ¿está obligado a participar en esta etapa o no? Eso es uno. Por otro lado,
ha habido para iniciar la obra nuevamente, probablemente el equipamiento de algunos equipos, de algunos materiales, insumos de la obra hayan podido sufrir algún daño por el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cómo se van a trabajar estos temas? Y por otro lado, ¿cuándo, si hay algún periodo que esté establecido que vaya a durar este tiempo de reinicio de obra luego del cumplimiento de todos los protocolos? Te contesto de atrás hacia adelante, mira. El periodo, primero, el inicio de este periodo está sujeto a que le den autorización a las empresas a activar su registro. Por ejemplo, en vivienda han publicado hoy el 88-2020, donde dice: los contratistas para el inicio tienen que presentar su plan de trabajo, su plan de vigilancia, y deberán ser aprobados por la supervisión. Dice aprobados, es decir, acá el supervisor es ente decisor. Y además deben presentar una declaración jurada. Luego planteo el tema de declaración jurada como un caso. El tema es que en la declaración jurada, cuando uno toma lectura de la declaración jurada que tiene que hacer el contratista, lo que aparece en el artículo F de la declaración jurada dice lo siguiente, acá la tengo, me parece bien interesante. Dice en el F: el contratista asumirá los costos que irrogue la adecuación de los lineamientos y protocolos dictados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente. Es decir, el contratista tendría que firmar esta declaración jurada como uno de los requisitos para el inicio para la aprobación de su plan de trabajo, su plan de vigilancia, y le den autorización para trabajar. Entonces acá entiendo que empiezan algunas interpretaciones y algunos problemas en el inicio. Entiendo que las desviaciones compensables y excusables en esta etapa van a existir, y el tema es que cómo se podrían canalizar, bajo qué parte del reglamento se van a canalizar, se van a tener que analizar. Por ejemplo, a mi criterio, estos insumos médicos para la etapa, por ejemplo, la etapa de prevención, tiene una evaluación médica, van a haber un médico y una enfermera. La etapa de desinfección, que hay que comprar microaspersores, guantes, mascarillas. Estos elementos son elementos que generalmente no son parte de la obra en sí. ¿Qué son? ¿Son costos directos o son costos indirectos? ¿No? Para ello hay que entender que los costos directos son aquella cantidad de horas hombre, horas máquina, materiales y porcentaje de herramientas que participan directamente en la prestación, que estos forman parte del resultado de la prestación y que tienen utilidad, se les aplica un porcentaje de utilidad. Y los costos indirectos en un presupuesto de obra son aquellos gastos generales fijos y variables que se pagan al contratista de manera de reembolso, es decir, no tienen utilidad. Cuando al contratista le pagan una mascarilla, el sueldo del residente, se le paga como reembolso, es decir, no se le aplica utilidad, a diferencia de la ejecución de una partida de encofrado, donde se le aplica el porcentaje de utilidad respectivamente. Entonces, a mi criterio, estos costos no pueden ser una partida global y ser integrados en costos directos. A mi criterio, estos constituyen este es un presupuesto de mayores gastos generales, fijos y variables, de mayores costos indirectos. Por lo tanto, esto debe ser visto como un presupuesto de mayores gastos generales, en general, que tienen que ser reembolsados al contratista. Esta desviación, ¿cómo podría ser encajada dentro de lo que existe en el reglamento? Presupuesto adicional no sería, porque es una prestación de obra. Entonces, ¿cómo lo encajamos? A mi manera de ver, podría ser encajada dentro del artículo 160 del reglamento, que establece la implementación del artículo 34.10 de la ley, donde me indica un procedimiento para poder cobrarlo. Primero hay que hacer un informe técnico legal de la modificación planteada para incurrir en estos costos. Hay que tener una opinión favorable del supervisor, hay que firmar una adenda, hay que tener créditos presupuestarios para poder aplicar estas modificaciones convencionales. A mi criterio podrían integrarse por ese rubro. Este periodo, Reiner o Renzo,
podemos intervenir en cualquier momento, no se preocupen de eso, ¿ah? Ya lo saben. Este momento o esta implementación del protocolo, a criterio de ustedes, ¿es un adicional? ¿Es una prestación adicional? ¿Corresponde o no? Ya, a ver. Yo concuerdo con lo que señala Reiner en hacer una calificación de los gastos que están derivados de la implementación de los protocolos sanitarios como un costo indirecto. Y este razonamiento que yo hago, concordando con lo que decía Reiner, conduce inevitablemente a hablar de la figura del equilibrio económico-financiero del contrato. En la Ley de Contrataciones del Estado se habla de que cuando la entidad ordena modificaciones al contrato, se debe preservar el equilibrio económico, y que si a causa de estas modificaciones, insisto, ordenadas por la entidad, el equilibrio se alterara, deben ejecutarse las medidas para su restauración, para su restablecimiento. Y señala claramente la ley que esto es debido al principio de equidad, ¿no?, previsto en el artículo 2 de la ley. ¿Qué dice el principio de equidad? El principio de equidad dice que debe haber una justa proporción, no estoy haciendo una cita literal, sino más bien una paráfrasis, debe haber una justa prestación una justa relación, una justa proporción entre las prestaciones que deben ejecutar las partes. Entonces, en el caso concreto de los contratos que derivan de la Ley de Contrataciones del Estado, hay dos características que tenemos que subrayar. Primero, que se trata de contratos conmutativos. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de su celebración, ambas partes, tanto Estado como contratista, podían anticipar cuáles eran los riesgos inherentes, cuál era el alia del contrato. Tan es así de que en el caso concreto de obras, por ejemplo, por mandato de la ley se hace una evaluación de riesgos. Por mandato de la ley se prevé el reajuste de precios, que es otro de los riesgos inherentes a un contrato de duración, la fluctuación de los valores en el mercado en un espacio de tiempo. La segunda característica de los contratos es que son sinalagmáticos. Y el sinalagma, como característica del contrato, tiene dos acepciones. Un sinalagma que se denomina el sinalagma genético, que implica a la proporción entre las obligaciones de las partes, y obligación entendido como el objeto del contrato, como esta relación que vincula a las partes y que implica un compromiso de una parte frente a la otra. Pero también hay que entender el sinalagma como un sinalagma funcional, es decir, ya no solo este compromiso, sino más bien el comportamiento concreto al momento de ejecutar la prestación. La idea con el equilibrio económico-financiero del contrato es que el sinalagma se mantenga equilibrado en el íter, desde el sinalagma funcional al sinalagma genético, y que esta relación proporcional de las obligaciones, de las prestaciones que cada parte tiene que ejecutar, se mantenga intacta. Entonces, partiendo de esa premisa, en el caso de los contratos derivados de la Ley de Contrataciones del Estado, si es que surge un evento distinto a una modificación ordenada por la entidad, ¿no tendría caso también que aplicarse la institución del equilibrio financiero del contrato? Yo pienso que sí, porque si partimos de la premisa del principio de equidad, no tiene ninguna razón legalmente válida decir que el equilibrio económico financiero solo debe preservarse para las modificaciones ordenadas por la entidad. Yo creo que debe aplicarse esta institución para cualquier modificación en la relación contractual que afecte el equilibrio de las prestaciones para las partes. Entonces, si es que a lo largo de la ejecución del contrato surgiera algún evento que sea imprevisible, o sea, que esté fuera del alia del contrato y que implique un desequilibrio en la ecuación económica del contrato, este equilibrio que se ha perdido necesariamente tiene que ser restaurado. Y por supuesto que la Ley de Contrataciones del Estado prevé los remedios para que esta restauración suceda. Uno de ellos
es el numeral 34.10 del artículo 34 de la ley, que permite a las partes celebrar modificaciones convencionales al contrato. Entonces, aquí hay un instrumento idóneo per se para que el equilibrio económico quebrado pueda ser restaurado. Ya otro tema es si los funcionarios van a querer entrar a negociar con su contraparte. Pero vinculado a esto, me llama la atención el comentario que hizo Reiner en cuanto al contenido de esta declaración jurada, en la cual el contratista declare que asume los costos. A mí no me genera una convicción en cuanto a la validez de esta declaración, porque implicaría una renuncia anticipada a exigir el restablecimiento, la restauración, por haberse producido un desequilibrio económico en la ecuación del contrato. Eso lo conversábamos un poco con Reiner al inicio, y cuando comentábamos estos lineamientos de implementación de protocolos, el que ha salido hoy día, y el anexo que hacía mención Reiner, la verdad en que siempre hemos discutido este tema, y soy de la opinión de que una norma no tiene que prestarse a tantas interpretaciones. La norma tiene que ser clara, o sea, tiene que entenderla, ambas partes tiene que entenderla cualquier persona. En ese sentido, coméntanos un poquito, Reiner, esto que decía el anexo, en donde el contratista bajo juramento declara que se va a hacer cargo de esto, de la adecuación de estos protocolos. Claro, el protocolo bueno, la resolución ministerial 88 que aprueba los criterios de focalización establece unos requisitos y procedimientos para la aprobación sectorial de una obra. Entonces esto lo tiene que presentar el contratista. Y al contratista se le exige presentar, para reanudar sus actividades, un plano de ubicación del proyecto. Tiene que hacer un plan de trabajo. Tiene que realizar un plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo elaborado. Luego le piden que estos planes sean aprobados por la supervisión. Me extraña la palabra aprobado por la supervisión. Esto quiere decir que el ente decisor es el supervisor en la aprobación de estos. No tienen que ser ratificados por la entidad. Luego dice que se tiene que suscribir el contratista tendría que suscribir una declaración jurada que aparece en el anexo número 3, que debe contenerlos comprometiéndose a, dice, E1, que el proyecto en materia de aprobación se encuentre comprendido en el listado de proyectos de saneamiento. E2, cumplir con lo dispuesto en los documentos técnicos. E3, informar sobre las incidencias del COVID. Y E4, contar con los elementos de protección personal y dar por cumplimiento el distanciamiento social, que en vivienda es 1.5 metros. Eso es lo que dice. Pero cuando leemos el anexo 3, ¿no? Es lo que ponía de ejemplo, dice declaración jurada, es un formato de declaración jurada donde tiene varios ítems, A, B, C, D, E, y en el F dice, me comprometo bajo declaración jurada que asumirá los costos que irrogue la adecuación de los lineamientos y protocolos dictados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente. Entonces, ¿Qué se entiende por esa palabra adecuación? Un poco lo que estábamos discutiendo hace rato. Exacto, cómo interpretábamos, si era implementación, era hacer, pero causaba, no estaba claro. Podría interpretarse como la implementación de los lineamientos, porque ahí dice asumirá los costos, ¿no? Esos son los costos que tiene que asumir. Entonces, justamente discutíamos que esto es una desviación, entonces, una desviación compensable. Y estábamos discutiendo cuál es la manera legal de que encaje dentro del reglamento, ¿no? Y Renzo planteaba el artículo 3, 34.10. Yo mencioné el artículo 160 del reglamento, que es la implementación de ese artículo de la ley, y ponía a discusión lo que mencionó Renzo, literal, ¿no? Donde emitido por vivienda, donde su declaración jurada un poco no tiene correlación con lo que dice que debe tener la declaración jurada en la misma resolución ministerial, en lo que indica el ACAP-ITF, ¿no? Definitivamente, Reiner, definitivamente ese es un tema que va a causar cierta controversia, porque para un contratista será lo menos, y sin embargo para la entidad será lo más, y ahí se va a presentar una situación de controversia. No quería cerrar esta etapa sin antes dejar de comentar lo que te dije al inicio, ¿no? Cuando yo ya tenga que ir a implementar estos protocolos, me pongo en el ejemplo de un residente
que esté dentro del grupo de riesgo. Entonces, tendrá que hacer la anotación del fin de la cuarentena para poder sacar su ampliación de plazo si corresponde, pero si está dentro de este grupo, ¿cómo se haría? Felizmente, la norma establece que la facultad de anotación del cuaderno de obra puede ser delegada. Y allí es donde la norma no te dice, te grita, colabora, le grita a quienes interpretan la norma, colabora. Si estamos en una situación de estas, entonces obviamente tendrán que autorizar, porque la anotación del cuaderno de obra por otro profesional tiene que ser autorizada. Entonces, la norma le está gritando en este caso a funcionarios de las entidades públicas, autoriza, porque el residente no va a poder ir y hacer las anotaciones. Ahora, salvo que se permita que lleven el cuaderno de obra al residente a su domicilio, haga la anotación, o no se me ocurre otra cosa. ¿Algún comentario respecto de esto? Bueno, Renzo, bueno, yo pienso que es momento que el OCE implemente el cuaderno de obra digital, en primer lugar, ¿no? Ya está reglamentado y está propuesta la próxima implementación. Entiendo que dentro de poco va a salir y va a ser una solución junto con el artículo que excepcionalmente se puede autorizar a otro profesional para que suscriba el cuaderno de obra. Pero sin embargo, siempre existe la problemática de lo que está pactado en el contrato, ¿no? El contrato se pacta en otras penalidades que la ausencia del personal en obra tiene una consecuencia pecuniaria en contra del contratista. De eso entonces, de eso, Reiner, discúlpame, vamos a profundizar un poquito en la siguiente etapa. Y creo que el tiempo nos está ganando un poco, está avanzando muy rápido, pero creo que es momento de entrar a la siguiente etapa. La etapa en donde ponemos a mover el cemento, donde sacamos los ladrillos, donde la gente empieza a trabajar, nuestros obreros, la etapa de ejecución en sí de la obra. En ese contexto tenemos ya, inclusive desde la otra etapa, cronogramas impactados, el plazo obviamente no es el mismo, el cronograma de adquisición de materiales e insumos tampoco es el mismo, obviamente hay afectación en el plazo, como lo he señalado, y diversas situaciones que se están presentando. Acá yo identifico dos cosas importantes. La primera, el tema de los rendimientos, que también ha sido una de las preguntas que están haciendo, el tema de los rendimientos. Es un aspecto sumamente importante. El otro aspecto sumamente importante, el tema del cambio de los profesionales. Y que esta etapa básicamente en general va a ser una etapa de constante variabilidad, de constante cambio. El plazo se va a ver impactado muchísimas veces en la medida de que imaginemos que en la obra se dé un brote de un trabajador, un profesional, y como tú lo señalas, dentro de algunos protocolos se establece que se tiene que paralizar, por otros lados dicen que se tiene que paralizar parcialmente, pero imaginemos que es un profesional que está participando en la obra y no hay forma de paralizar parcialmente si no tienes que paralizar la obra. Aún así, el plazo está impactado. Entonces, básicamente identifico estas dos situaciones con la variabilidad que va a haber durante todo este periodo de ejecución contractual. En ese sentido, quisiera que ustedes me comenten cuál sería la forma en que se va a desarrollar dentro de ese contexto la ejecución de los trabajos. A ver, yo creo algo. Yo creo que al día de hoy, los protocolos que están actualmente vigentes, no creo que estén escritos sobre piedra. Yo creo más bien que conforme vaya sucediendo la ejecución de la prestación bajo estos parámetros, conforme vayan pasando los meses y toda esta situación de conmoción social que estamos viviendo, evolucione, porque es parte natural del curso de las cosas, pueda que los protocolos cambien. Entonces, yo creo que por lo menos hasta que la situación de la pandemia logre ser solucionada, vamos a seguir viviendo un escenario incierto, con las dinámicas propias de este escenario. Ahora, yo concuerdo contigo, Gustavo, en el comentario que hacías hace un instante, en el sentido de que el mejor momento para cambiar la mentalidad y pasar de un escenario confrontacional y evolucionar hacia un escenario colaborativo es este.
O sea, este es el momento donde la capacidad de los funcionarios, pero también la capacidad de los contratistas, de entender que detrás de contrataciones del Estado no hay cemento, no hay fierro, no hay dinero. Detrás de contrataciones del Estado, o más bien dicho, las contrataciones del Estado subyacen en la necesidad de satisfacer una finalidad pública, ¿no? Hay un interés público apremiante que debe ser satisfecho. Entonces, este interés no puede soslayarse, o no tendría por qué soslayarse, sobre texto del cumplimiento de formalidades que son absurdas, que no son económicamente eficientes, y por supuesto la situación ideal es que tengamos una modificación normativa que vaya acorde con esta nueva realidad que estamos enfrentando. Sin embargo, yo creo que aún en el contexto actual es posible que enfrentemos esta situación, porque inevitablemente va a haber variaciones en los rendimientos originalmente previstos, y para estas variaciones tenemos la figura de la ampliación de plazo, que es el remedio idóneo para que el contratista pueda continuar enfrentando esto sin llegar al extremo de que el contrato de obra tenga que ser resuelto, porque el contrato de obra no es solamente un pedazo de papel. El contrato de obra es el instrumento que permite la ejecución de una finalidad pública. Si resolvemos el contrato de obra, en realidad no le estamos causando daño al contratista, nos estamos causando daño a nosotros mismos como nación, porque vamos a ver frustrada el cumplimiento de una finalidad en el plazo en que debía haber sido cumplido. Entonces, yo creo de que nuestra actual norma sí permite los remedios, pero su aplicación más eficiente va a estar directamente relacionada, va a ser directamente proporcional a la buena voluntad entre las partes y a un adecuado clima para que las negociaciones puedan fluir adecuadamente. Perfecto. Quisiera continuar con esta parte y hacerte una pregunta, Reiner. Si antes teníamos 100 trabajadores, 100 obreros, y ahora vamos a tener 50, obviamente los rendimientos y también la productividad de la obra se va a ver afectada. En ese sentido, ¿consideras que para esta situación puede darse o motivarse una prestación adicional de obra, o solo el único remedio sería la ampliación de plazo? Yo partiría de que esta implementación de protocolos, por ejemplo, vivienda establece una zona de control, una zona de desinfección, una zona de vestuarios. Este protocolo va a afectar la dinámica de la obra, como en primera magnitud. Un ejemplo, el protocolo establece que si alguien estornuda tiene que ir a la zona de vestuarios y tiene que lavarse las manos, ¿no? Vamos a suponer que un trabajador estornuda varias veces cada vez que hay que irse a lavarse las manos. Ese es el protocolo. Durante 20 segundos y alguien lo va a vigilar. Podría darse el caso que si no hay control, que los trabajadores usan este mecanismo para ir a descansar. Por ejemplo, el protocolo establece que las camionetas doble cabina como máximo pueden trasladar 2 personas, en la diagonal hacen 1.5 metros. En transportes, igual que en vivienda. Entonces, esto va a afectar la movilidad en la obra, va a afectar el transporte de equipos. Se puede dar el caso que esta dinámica de la obra y esta implementación del protocolo haga que inicialmente el horario de trabajo no sea 8 horas en las primeras, sino sea menos. Poco a poco se van a ir adecuando a esta dinámica, a esta implementación del protocolo. Estas afectaciones van a tener que estas desviaciones compensables o excusables que puedan darse en esta etapa van a tener que ser evaluadas por el contratista y vamos en qué criterios los canalizamos. El otro aspecto importante es el rendimiento. El rendimiento está asociado al distanciamiento. En vivienda tenemos un distanciamiento de 1.5 metros por persona, en transporte es 1 metro. Es cierto que el tema de 1 metro en algunos casos es un distanciamiento natural dentro de la obra. Pero hay partidas, por ejemplo, como el encofrado, dentro de las obras de arte en transporte, por ejemplo. Una primera herramienta para analizar el efecto de rendimiento podría ser usar y trasladar etapas, usar el cronograma de obra. Hay un artículo, el 202, y que también existe su contraparte en los contratos FIDIC, es la actualización de los programas de ejecución, el CAO, el calendario de adquisición de materiales, el calendario de utilización de equipos.
se pueden reestructurar. En el artículo 202 existe la facultad que el supervisor le pida al contratista: en 7 días me reestructuras tu calendario con las nuevas condiciones. Y es más, en este artículo el supervisor es ente decisor, es el que aprueba estos calendarios. Es posible que en este caso, por ejemplo, las partidas de obras de arte se trasladen a una etapa posterior de operación no COVID. Ejemplo, he visto un cronograma propuesto por un contratista en este plan donde la etapa de obras de arte, la parte de encofrado, se traslada para febrero del 2021. Es posible que esta etapa sea una etapa de operación no COVID. Entonces, ya tenemos el cronograma como una primera herramienta para evitar los efectos de este rendimiento. Es cierto, podemos vernos afectados por este rendimiento, pero son los ingenieros los llamados a hacer y construir estas nuevas partidas con estos nuevos rendimientos en cuanto esto pueda afectar. Por ejemplo, para mí van a existir 2 maneras. Van a haber contratistas que antes de empezar identifiquen qué partidas tienen una variación de rendimiento sustancial, por ejemplo, una obra civil, y digan: esta es mi nueva partida de estructuras COVID-19. Tiene distinto rendimiento, para mí es una nueva partida. Y planteé la prestación adicional a la entidad. La problemática va a ser oye, ¿qué rendimiento me estás planteando? Bueno, los ingenieros tendrán el reto de calcular estos nuevos rendimientos. Puede ser que lo planteen luego, puede darse el caso que en la práctica lo planteen luego de un mes de ejecución, cuando lo hayan calculado. Van a haber casos especiales donde el contratista no perciba que esto es una nueva partida y durante la ejecución verifique que contiene un nuevo rendimiento. Entonces, ahí el contratista lo que va a hacer va a tener que anotar la causal cuando detecta esto, el inicio y el fin. Va a tener que medir el inicio y el fin de la causal, las cuadrillas que participaron, va a tener que calcular su rendimiento, va a tener que pedir su ampliación de plazo, cuánto este menor rendimiento impacta en la ruta crítica de esta partida, si es que es ruta crítica, y proponer los efectos económicos derivados de esta ampliación de plazo, los cuales son los gastos generales variables sobre este tipo de gastos y los mayores costos directos. Estas desviaciones se calcularán bajo una metodología, entiendo, de buenas prácticas, puede ser milla medida, valor ganado, el costo total, pero deberán calcularse detenidamente. Esta época es de bastante responsabilidad tanto para el contratista como la entidad, efectuar, detallar los daily reports, los informes diarios, los reportes diarios, donde se anotan el avance de cada partida, el inicio y fin de cada partida, cuántas cuadrillas trabajan, y esta información de cada partida, publicitarla en los informes de supervisión, darle veracidad, para que puedan servir como herramienta de cálculo de estas desviaciones compensables en la magnitud real que deben darse. El tema de rendimiento es un tema general, es un tema complejo que tiene que analizarse. El tema de rendimiento siempre ha tenido una problemática. Hoy en día en las obras de transporte los rendimientos de movimientos de tierra son bastante antiguos. Muchas partidas de excavaciones se plantean tractores cuando realmente en la práctica se están haciendo con excavadoras, desde que los brasileños trajeron las excavadoras, cargadores frontales, y ya no se usa el tractor. Estos rendimientos son bastante antiguos y no están actualizados. Entonces, hay rendimientos en vivienda que contienen rendimientos contrarios censos bien ajustados. Entonces, es un tema general que tiene que ser analizado y que tiene que ser calculado, pero es un reto para los ingenieros y para las partes calcular estas desviaciones correctamente sin perjudicar. Claro. Sin perjudicar a ninguno, manteniendo el equilibrio. Claro, un poco lo que comentábamos, ¿no? Oiga, son ustedes los ingenieros los que elaboran pues los costos, hacen los presupuestos, hacen los cálculos. No se va a poder hacer un cálculo si antes tenía con 10 o con 20 obreros trabajar de una forma y ahora voy a trabajar con 10. ¿Será tan difícil hacer un cálculo? O sea, un poco por ahí yo llevaba la cosa. Si bien es cierto, se empezó a conversar mucho o a hablar mucho acerca de cómo se iba a llevar, cómo se iba a trabajar los rendimientos, pero finalmente de eso, como tú mismo lo comentas, Reiner, se tienen que hacer cargo los ingenieros. Ahora, yo quería tocar también en esta etapa el tema del personal, el tema del cambio de personal, porque se van a presentar muchas situaciones, deben haber muchos residentes, no solo residentes, sino supervisores, que van a estar dentro de los grupos, los llamados grupos de riesgo, con comorbilidades, y de alguna forma no van a poder participar de la etapa de ejecución. Y imaginemos que estos ingenieros están en puestos claves, como por ejemplo un residente o como por ejemplo un supervisor.
¿podrá iniciar hay varias preguntas que surgen ahí? ¿Podrá iniciar una obra sin el supervisor, con la presencia física del supervisor? ¿Tendremos que flexibilizar la norma? ¿Tendremos que aprobar o seguir con el trabajo remoto? ¿Podrá hacer el supervisor su trabajo remoto? ¿Podrá hacer el residente su trabajo remoto? Sin embargo, no hay que dejar de lado también lo que comentaba en alguna exposición, ya no recuerdo el nombre del expositor, pero lo que comentaba era de que la declaratoria del estado de emergencia está hasta la primera quincena del próximo mes, y el tema del trabajo remoto va hasta allí, y después de eso ya no, salvo que se amplíe. ¿Cómo ven esos escenarios del tema del personal? ¿De qué forma habría que afrontarlos? ¿Y qué impactos va a tener con relación a las penalidades? Ya. Ahí yo veo que hay varias aristas. Una primera arista es este personal que tiene morbilidades y que por tanto debe ser sustituido. Ese es un tema que yo veo que está no muy difícil de resolver, porque la misma norma prevé la posibilidad de hacer el cambio de personal, y entonces es simplemente cuestión de sustituir A por B, en la medida de que se trata de un puesto clave, como tú señalas, al cual no se le puede dar teletrabajo. El problema creo que se va a presentar en aquellas comorbilidades que en cierto modo constituyan una exigencia propia del contrato. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que en las bases del procedimiento de selección se estableció como requisito para el ingeniero residente tener una experiencia de, no sé, se me ocurre un número, 35 años? Es probable que un profesional, para tener esa experiencia, deba tener por lo menos 60 años de edad. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo reemplazamos en este caso uno por otro si esta variable de la edad de 60 años no es posible de soslayarse? Entonces, ahí tendríamos que, por mandato legal, no es posible que este profesional concurra a la obra. Y ahí viene tu pregunta. ¿Y entonces qué hacemos si es que el contrato ha establecido la aplicación de una penalidad en este supuesto? Desde donde yo lo veo, el escenario ideal es recurrir nuevamente al artículo 34.10 de la ley para hacer una modificación al contrato, pero como decía al principio, obviamente esto va a estar condicionado a que ambas partes se sienten y lleguen a un acuerdo. Si es que esto no fuera posible, o sea, si es que este escenario que yo entiendo como ideal no fuera posible, no hay que perder de vista lo que señala el artículo 161 del reglamento. En el reglamento, cuando se habla de la aplicación de penalidades, el artículo 161 es claro en señalar que las penalidades se dan cuando el incumplimiento es injustificado. Y creo que sería descabellado que alguien interprete que la ejecución de una conducta material por mandato de la ley constituye un incumplimiento injustificado. A todas luces, esto es un incumplimiento justificado. Y por tanto, al amparo de esta previsión contenida en el artículo 161 del reglamento, no cabría la aplicación de una penalidad. Menciono esto como un plan B, no como la situación ideal, porque eventualmente esta interpretación, esta discusión, se tendría que dar en el contexto de una controversia. Y desde donde lo veo, llegar a una controversia es un escenario terrible, porque como conversábamos hace unos minutos, lo ideal es que cabalmente en este contexto podamos tener más bien una ejecución contractual de corte colaborativo. Ese es mi punto de vista respecto al tema del personal, Gustavo Reiner. Reiner, ¿algún comentario? Sí, totalmente de acuerdo con Renzo. La situación ideal podría ser el cambio de personal por uno que cumpla las condiciones. Pero, sin embargo, esto afecta
muchas variables, ¿no? El protocolo en sí del Ministerio de Transportes indica una opción a las personas de mayores de 60 años, el teletrabajo como primera opción. Y es posible que las entidades no tengan eso como única opción, lo cual va a contrarrestar con lo que está aplicado con la cláusula de otras penalidades que obliga a que se esté en forma presencial. Como decía Renzo, concuerdo con él, el artículo 161 dice que las penalidades solamente se pueden aplicar cuando el incumplimiento es injustificado. Y entiendo que va a ser un arma interesante para los contratistas frente a posibles pretensiones o revisiones respecto a las penalidades que puedan querer aplicar. Pero entiendo que el plan B va a ser trabajar con el personal que hay y con las condiciones que indica el protocolo. Debemos entender también que esto debería ser temporal hasta que cumplan los 90 días de emergencia respecto a los 60 años. Sin embargo, el protocolo de vivienda indica su aplicación desde el inicio hasta el cierre, inclusive hasta la liquidación del protocolo de vivienda. Entendemos que inclusive es de aplicación en teoría hasta la fase de no COVID, porque su extensión es hasta la recepción de la obra en el protocolo de vivienda. Entiendo que esto va a tener que ser analizado de acuerdo a la coyuntura. Perfecto. Bueno, salvo que ustedes quieran hacer algún otro comentario relacionado a esta etapa, que va a ser, como hemos comentado, una etapa de constante variación. Van a haber se va a tener que paralizar la obra en algún momento, van a tener que haber pedidos de ampliación de plazo, etcétera, etcétera. Salvo que quieran hacer otro. Bueno, el comentario final es que sería muy importante que el contratista y la entidad apuesten, en primer lugar, por la mitigación de los riesgos, mitigar todos los riesgos que hay en obra. En segundo lugar, recomendar a las partes los reportes diarios, los daily reports, que apunten necesariamente los rendimientos, las acciones en obra, cuándo inició una partida, cuándo terminó las partidas, sobre todo para la fase operativa, que esto es cuántas cuadrillas se han usado y que esto sea publicitado a través de los informes de supervisión. Solo así se va a poder calcular en forma real y justa las desviaciones compensables y restar las excusables que tengan que hacerse. Definitivamente nos enfrentamos a una etapa de bastante gravitación, de bastante impacto durante la ejecución de la obra, que va a tener que ser trabajada y justamente para eso muchos recomiendan de que se conformen equipos de negociación, equipos de diálogo para poder entablar estos diálogos con las entidades públicas y contratistas. ¿Creen necesario que participen personas ajenas al staff del contratista en estas etapas? Para establecer los equipos de negociación, equipos de diálogo. O sea, pero ¿a qué te refieres con personas ajenas? Me refiero de que puedan contar con negociadores, por ejemplo, de que puedan contar con negociadores que manejen temas de contratación pública, que puedan ayudar a las partes. Es más, no vayámonos por ese lado, vayámonos por el lado, ¿cuál sería el mejor mecanismo para poder afrontar algunas situaciones de obra? Vamos por el lado de los negociadores, pero también vamos por el lado de los mecanismos de solución de controversias. ¿No creen ustedes de que el mecanismo idóneo para esta etapa sería la Junta de Resolución de Disputas en los contratos que se permite una Junta de Resolución de Disputas? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, como comentaba hace un instante, para mí el peor escenario es que tengamos que llegar a un litigio. Ese escenario sería desastroso, ¿no? Para los que nos dedicamos al litigio en materia de obras, sabemos el terrible impacto que es litigar. Entonces, claro, nuestra actual ley prevé a la Junta de Resolución de Disputas como el mecanismo para evitar la ocurrencia de litigio, y además lo que yo destaco es que en el litigio tú vas a contar una historia. En Dispute Boards lo que tienes es a los adjudicadores viendo la historia en vivo y en directo, y esto genera pues una enorme ventaja competitiva que permite evitar la escalada del conflicto
y darle una solución que sea más oportuna. Y yo creo que si es que se está pensando en hacer alguna modificación, este tema de los dispute boards debería extenderse, por lo menos en esta situación particular, donde va a haber tanta dinámica, tantos cambios, al menos hasta que se solucione la pandemia, debería hacerse extensiva a los casos que las partes lo estimen por conveniente, sino como actualmente está diseñada para ciertos contratos que la ley prevé. Claro, a lo que me refería, y exactamente, no existe mejor mecanismo para acompañar este periodo de ejecución contractual que una junta de resolución de disputas. No olvidemos que una de las finalidades y una de las características principales de esta junta de resolución de disputas que la norma le ha otorgado es justamente la de prevenir controversias. Su labor de prevención es fundamental. Sin embargo, no todos los contratos llegan a la magnitud de los montos que están establecidos en la norma, que sean mayores a 20 millones o facultativos de 5 a 20 millones. Hay contratos que son de menores cuantías, inclusive hay contratos que todavía están en ejecución que han sido suscritos con la norma anterior. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo ahí? No se me ocurre otro de que ambas partes dejen de lado la actitud confrontacional. Pero para las etapas anteriores, para la etapa de reinicio de obra, yo creo que sí es necesario un acompañamiento de estos profesionales por un equipo de negociadores, porque en realidad se van a presentar muchas circunstancias que van a tener que ser abordadas al momento de reiniciar los trabajos, al momento de implementar los protocolos, y así de sencillo no se va a poder lograr mucho si es que no intervienen estas personas con estas condiciones. Reiner, ¿cuál es tu comentario al respecto? Totalmente de acuerdo, Gustavo. La Junta de Resolución de Disputas hoy en día es una inversión. Pienso que deberíamos dejar de seguir el ejemplo de Honduras, donde ha permitido que los contratos en plena ejecución adopten este medio de resolución de conflictos. La Junta de Resolución de Conflictos la Junta de Resolución de Disputas tiene varias características. Una de las características es la prevención y la recomendación. El solo hecho de reunir a las partes mensualmente, contratista, entidad, de ser grabados, de ser auditados, para plantear las propias soluciones del proyecto, ya de por sí, yo soy adjudicador en dos contratos con la ley nacional, ya de por sí, en automático, es una ventaja para la obra. Todavía no estoy poniendo el aditivo de las recomendaciones que otorgan los adjudicadores. El otro punto importante es que la JRD es una justicia rápida. Yo la considero una justicia rápida, una justicia aproximada, una justicia gruesa, donde los JRD, es una justicia de 10 semanas, donde los JRD toman una decisión que soluciona un problema en corto tiempo. Es el perfecto acompañamiento justo en estas épocas. Llamo justicia gruesa porque todas las decisiones de la JRD al final se pueden arbitrar, pero luego que la obra se recepciona. Y es la justicia de detalle, es una justicia de detalle donde se corregirán las desviaciones que puedan ocurrir, pero la JRD como justicia rápida, justicia aproximada, justicia gruesa, cumple sus objetivos. Me parece que es un mecanismo, un medio de resolución de conflictos muy, muy acorde con esta coyuntura. Para comentar un poco acerca de la JRD, Renzo y Reiner, yo quería comentar una de las primeras experiencias en la aplicación de JRD que se dio en Jaén con la aplicación del proyecto Amojao. La experiencia que se suscitó allí, antes de la JRD hubieron solicitudes de ampliación de plazo que demoraron en arbitraje solucionarlas varios meses, si no es años. Sin embargo, en la JRD, cuando fueron sometidas a pronunciamiento de la JRD estas controversias, se realizaron, la resolución de estas controversias se efectuó en no más de 2 meses. Resolvieron controversias de ampliación de plazo en 2 meses, lo cual 2 meses 10 días, 2 meses 8 días otra, 2 meses 11 días la otra, lo cual resulta pues formidable para lo que estamos trabajando acá, donde vamos a entrar en una situación que por el vaivén de la variabilidad de esta etapa de ejecución del contrato, se va a necesitar un mecanismo de resolución rápido. Esa es una experiencia que se dio. Sí, Reiner. Sí, quería agregar las nuevas partidas que se van a dar y puedan generar una partida
digamos, estructura COVID-19, estas nuevas partidas van a ser sometidas a nuevos precios, a precios pactados. En caso que no se pongan de acuerdo contratista con supervisor, el supervisor en el reglamento, en el artículo 205.13, está facultado para provisionalmente establecer un precio sin perjuicio de que el contratista pueda, pese a que es derivado de un adicional, pueda someter a un medio de resolución de conflictos como la JRD esta controversia respecto a los precios, respecto a las controversias de los precios pactados. O sea, si hay algo de las prestaciones adicionales que se pueden someter a junta de resolución de disputas o arbitraje, medio, es lo que indica el artículo 205.3, la controversia respecto a los precios pactados, ¿no? Y justamente en esta nueva coyuntura, en la aparición de nuevas partidas con nuevos rendimientos, estas diferencias pueden ser sometidas a estos medios de resolución de conflictos. Hay que tener en cuenta eso. Definitivamente tenemos que ser inteligentes en cómo vamos a llevar la ejecución del contrato. Eso no cabe duda. Nos comentaba también, Renzo, permíteme comentarte, una conversación con Reiner, surgió una forma inteligente de cómo paliar la situación del tema de rendimientos, por ejemplo. Nos comentaba Reiner, de que algunas entidades están viendo la ejecución o pasando la ejecución de algunas partidas donde sí podría afectar el tema de los rendimientos, las están pasando para el final, en la medida de que es posible, con lo cual, habiendo llegado una vacuna de repente en ese momento, ya no sea necesario un mayor impacto en esta etapa. Coméntanos un poco, Reiner. Claro, la aplicación del artículo 202 del reglamento, ¿no? Donde le otorgan la facultad al supervisor de solicitar al contratista la presentación de un nuevo cronograma, de una nueva programación de obra, de un nuevo calendario de adquisición de materiales, de un nuevo calendario de utilización de equipos. Esta herramienta podría ser utilizada para trasladar las partidas que el contratista indica afectadas por este distanciamiento de 1 metro o 1.5 metros a una etapa donde fase operativa no COVID, ¿no? Y yo soy presenciado la elaboración de un cronograma donde las partidas, por ejemplo, en carreteras, obras de arte, estructuras de obras de arte, se pasan para la etapa febrero 2021, por el tamaño de la obra, ¿no? Entonces, esa es una herramienta para que los rendimientos o el reclamo de algunos rendimientos no se vea en esta época, sino se traslade. Respecto a los rendimientos, ¿no? Renzo, querías hacer un comentario sobre lo de la JRD. Sí, o sea, como dice Reiner, yo creo que nuestra normativa de contratación estatal no es perfecta, de hecho tiene muchas cosas por mejorar para aportar más eficiencia en la generación del producto, y cuando hablo de eficiencia me refiero en términos económicos, de generar la menor cantidad de desperdicios en cuestión de costo y plazo. Pero creo que prevé los mecanismos, como señalaba Reiner, ¿no? O sea, es posible, pero ese es posible está condicionado a que las partes lleguen a un acuerdo. Y es ahí donde tenemos un gran escollo en la cultura que tenemos para gestionar los contratos de obra derivadas de la Ley de Contrataciones del Estado, y junto con la cultura, como un paralelo, la reacción en el control posterior que ejecuta los órganos de control, ¿no? La interpretación que le pueden dar a determinados acuerdos con lo que se arriba el contratista. Entonces, yo quiero insistir en el comentario que hacíamos hace un instante, de que este es el mejor momento para que notemos lo trascendental que es hacer un cambio de chip y pasar de una ejecución confrontacional a una colaborativa. Esa es la única forma, porque en la medida que exista más colaboración, vamos a tener un mejor desempeño en términos de costo y plazo, porque solucionar un conflicto también implica tiempo, y el tiempo es dinero. En toda operación económica, el tiempo es dinero. Entonces, para mí la situación ideal es que el contratista se siente con su contraparte en la entidad, con el supervisor, conversen y lleguen a acuerdos, porque obviamente cada obra es un universo, y dentro de este universo, cada partida del contrato es un planeta. Yo no creo que exista una fórmula estándar, de hecho no creo ni siquiera que esta situación del aislamiento social impacte en forma uniforme en todos los contratos.
Yo más bien creo en la fórmula de que esto tenemos que sentarnos y ver el impacto en cada contrato en forma particular, porque no es estándar. Y dentro de esa particularidad ver en la mayor cantidad de aspectos en los que podamos ponernos de acuerdo e implementarlos. Y dejar el mecanismo de JRD para aquellos donde, a pesar de la buena voluntad, no sea posible un común entendimiento y sea necesario la participación de un tercero. Porque, claro, JRB es un mecanismo bastante más rápido, pero de todos modos involucra la participación de un tercero y esto tendría que ser subsidiario si es que cambiamos de cultura. Antes de pasar a la otra etapa, yo quería recalcar sobre todo la satisfacción de la necesidad pública. Detrás de esa obra pública hay un niño que espera un colegio, hay una población que espera una carretera, un puente. Entonces, a eso es a lo que debemos apuntar. Si no logramos entender qué cosa es una compra pública, qué cosa es una contratación estatal, vamos a meternos en serios problemas. Otra cosa que quería... Otro tema. Otro tema ahí, Gustavo, que va de la mano con lo que tú mencionas, es el momento coyuntural para la economía. Por toda esta situación de que la economía está paralizada, va a haber una inevitable contracción en el Producto Bruto Interno, y la única forma de dinamizarlo es a través de la inversión pública. O sea, de todo el stock de herramientas macroeconómicas que el gobierno podría aplicar para reactivar la economía, la que sin lugar a dudas va a tener mayor preponderancia es la inversión pública. Entonces, los encargados de ejecutar esa inversión tienen que tener una mentalidad que lleve a que la inversión sea dinámica, a que suceda. Si nos enfrascamos en conflictos, en seguir paralizados, en no ponernos de acuerdo, la inversión no va a fluir. Ahora, hay que entender que en este momento la inversión pública va a ser un instrumento que nos va a permitir volver a flote en materia económica. Entonces, sumado al tema que por supuesto es connatural, consustancial a las contrataciones del Estado, que es satisfacer una necesidad pública, hoy más que nunca, contrataciones del Estado va a brillar por su rol como un instrumento de política fiscal para dinamizar las finanzas públicas y, por supuesto, esto va a traer como un impacto directo, darle dinámica, darle ciclicidad, si se quiere decir, a todo el tema económico y financiero en el Perú. Entonces tenemos también que gestionar los contratos entendiendo que es un instrumento de política fiscal para darle dinámica a la economía. Los temas de gestión y colaboración van a ser fundamentales, no cabe ninguna duda. Fundamental. Y yo diría para un tema de funcionario público en sí mismo, si el funcionario adopta una posición confrontacional, el contrato probablemente pueda llegar hasta inclusive a un quebrantamiento, a una resolución contractual. Para eso existe el mecanismo de aplicación supletoria, por ejemplo, el Código Civil que te permite, sí, el mutuo acuerdo, inclusive por hecho sobreviviente la ley de contrataciones también, pero sea con este o con el contratista que venga, pónganse a pesar, la ejecución de un saldo de obra va a considerar todos aquellos aspectos que a este contratista no se lo quisiste otorgar, o no quisiste negociar, o no quisiste ver la forma, cómo salir de esto. El próximo contratista, el próximo saldo de obra tendrá que incluir esto. Y es justamente a donde quería llegar. Marco Aurelio Montoya nos escribe a través de Facebook y nos dice qué hacer con los procesos que están ya adjudicados y que están por firmarse contrato. Y yo aumentaría la pregunta, ¿qué hacer con los procesos que ya estaban por licitarse y que todavía no fueron licitados, pero que no incluyen dentro de su presupuesto situaciones como las que vamos a vivir, con rendimientos menores, etcétera? Entonces, ¿qué hacer en este caso? Reiner, ¿podrías comentarnos, por favor? Yo pienso que una de las cosas que debieron hacer, bueno, si ya han convocado y ya está en plena convocatoria y no piensan cambiar, es actuar sobre el cronograma. Tratar de identificar las partidas que afectan el rendimiento y modificarlas para el final. Una vez que inician la obra, la única herramienta que van a tener de salida es el cronograma. La aplicación del artículo 202 y tratar de posponer las partidas COVID a una etapa de no COVID de operación. Ese no es el escenario ideal. El escenario ideal es que
reestructuren el expediente técnico considerando los impactos COVID. Y los ya adjudicados, El cronograma. Yo creo que eventualmente si el proceso no está adjudicado, cabe la posibilidad inclusive de que quede desierto, porque bajo esas condiciones no va a ser atractivo contratar. Y para los procesos que ya están adjudicados y que aún no se ha firmado el contrato, yo creo que la solución es la que conversamos hace un instante a propósito del comentario que hacía Reiner, de explorar, llegar a un acuerdo que permita la modificación del calendario de la obra, o sea, de todo el programa de ejecución física y financiera de la obra, pero además también del tema de la estructuración de los costos, ¿no? Y el 34.10 de la ley es el mecanismo idóneo. perfecto, de acuerdo contigo, el 3410 sería una salida. Sin embargo, el 3410 te da la salida, pero ¿cómo hacer para que el funcionario entienda que la salida está por ahí, el 3410, sin que tenga el temor propio de que después le venga Contraloría, que justo, y haciendo un comentario, está siendo cuestionada en estos momentos por una compra que ha hecho, pero ¿qué hacer para que el funcionario entienda eso? No, es que es una cuestión, como decía hace un instante, de cultura. O sea, la cultura del funcionario, y yo creo que no es además algo descabellado, No, porque la porque no es norma te lo extraño. permite, porque la norma te No, no, lo no, permite. o sea, la norma te lo permite, pero no es extraño que luego, en un control posterior, el órgano de control no lo entienda de ese modo y te inicie todo un procedimiento con todas las penas y gastos que eso trae para el funcionario. Entonces, bajo ese esquema, no es descabellado que el funcionario sienta ese temor. Entonces, necesitamos que suceda un cambio orgánico, ¿no? Porque claro, o sea, el artículo 34.10 es el numeral 34.10, perdón, del artículo 34 es el vehículo idóneo. Pero como comentábamos hace un instante, siendo el vehículo idóneo, está condicionado que exista un acuerdo entre las partes. Si no existe acuerdo, se cierra esa puerta. Yo creo que tendríamos el camino de interponer una demanda por excesiva onerosidad de la prestación, pero volvemos a lo que decíamos hace un instante, ¿no? Ir a un litigio no tiene mucho sentido. Entonces, lo que necesitamos es generar el ambiente adecuado para que esa negociación pueda producirse. Marco también nos comenta si consideramos necesario que haya un alcance o una norma especial para reactivar el tema de los contratos de obra pública o los contratos del Estado en general. Yo pienso de que ya es momento en que el OCE emita no un comunicado, sino que aclare muchos temas que están quedando a la discusión a través de sus opiniones. Y también creo que es momento de que Contraloría, en estas etapas que van a suceder, participe activamente y que realmente haga un control concurrente que ayude al funcionario, pero no que lo asuste, sino que lo ayude. ¿Qué opinas, Reiner? Sí, concuerdo contigo. Complementando lo que dijo Renzo, la aplicación del artículo 34.10 plasmada en el reglamento en el 160 es la más cercana a mi modo para la etapa 2, ¿no? Para la etapa preoperativa, el reconocimiento de estos gastos. Lo que hay que tener cuidado es que al momento de hacer el presupuesto, entender que estos gastos no son costos directos, sino costos indirectos. Es decir, deben ser vistos como un reembolso de gastos al contratista. No un presupuesto donde el contratista coloque médico especialista y luego coloque utilidad, ¿no? Gastos generales sobre ese costo, sino en sí es un reembolso, es un costo indirecto, tal como figura en un presupuesto. Los costos indirectos no se le agrega utilidad. Los costos indirectos se pagan como, en la ley de contratación, se pagan como reembolsos aproximados, como un porcentaje. Es así, son reembolsos a los que simplemente se les aplica el IGB, tener en cuenta eso presente. Y respecto a la participación de los, el Ministerio de Economía, sería interesante que llenen los vacíos que ya existen para poder solucionar de forma global, canalizar bien estas desviaciones compensables para que no fomenten el desequilibrio económico financiero. Entiendo que ya existen propuestas, hay un ministerio que ha propuesto que se otorgue un adelanto del 10%, un mayor adelanto del 10% a los contratistas con carta fianza, y que se realice un presupuesto
de prestaciones de mayores gastos generales en forma independiente al que ya existe. Entiendo que ha sido remitido y que está en estudio. El gremio de contratistas, Mira, permíteme, Renzo, hay un gremio de contratistas y también hay un sector que opina muchísimo porque para viabilizar este periodo al que nos vamos a encontrar, el Estado o las entidades públicas tengan que asumir del saque, pagar las valorizaciones pendientes que tienen ahí, del saque. Y el otro planteamiento es las deudas como consecuencia de laudos arbitrales, por ejemplo. Eso permitiría darle una inyección directa de estamina a la vena de los contratistas para que puedan sobrellevar mejor este periodo, considerando inclusive que ya existen estos lineamientos de vivienda donde aparentemente con ese anexo que te están poniendo te están combinando a que sumas tú todos los gastos del protocolo. Adelante, Renzo. Querías comentar. Lo que yo quería comentar para terminar de redondear la idea de lo que consultaba Marco Montoya, yo creo que la actual norma da los mecanismos, pero definitivamente si pudiéramos tener una mejor norma, por lo menos para este momento específico, en términos económicos que estamos viviendo, sería la situación ideal. Sin embargo, en lo que sí hay que tener cuidado es un sesgo cultural propio en nuestra formación, es pensar que la norma lo soluciona todo y eso no necesariamente es así. Junto con una buena norma, es necesario también los buenos gestores o los buenos operadores para la aplicación de lo que la norma diga, ¿no? Una buena norma no sería la solución del problema, pero creo yo que sí aportaría mucho, o sea, en una situación ideal, por supuesto, porque insisto, creo que con lo que tenemos hay herramientas. Pero si se está pensando en hacer una norma que sea ad hoc para esta situación, pues entonces evaluemos como operadores vinculados a este mundo de las contrataciones del Estado y las obras públicas, cuáles son aquellas instituciones en la normatividad que con un mejor diseño, basado en un análisis económico del derecho, podrían aportar más eficiencia en la relación contractual y evitar que existan estos desperdicios, porque lo que tenemos que tener todos en claro es que estamos hablando de recursos que son escasos. El presupuesto público es un recurso escaso, sobre todo en esta coyuntura, pero también el tiempo como insumo para la ejecución de la obra es un recurso escaso por estar vinculado a una oportunidad en que la prestación pública debe ser entregada y que por tanto la oportunidad en que la necesidad pública debe ser satisfecha. Bien, vamos a pasar a la otra etapa, que es la etapa post-COVID o un escenario después del COVID. Sabemos que todavía no hay una vacuna para este tema, pero sin embargo, Reiner, coméntanos un poquito, por favor, pongámonos en ese escenario, qué es lo que sucedería, en qué costos se van a incurrir, cómo se llevaría a cabo ese periodo post-COVID. Las obras de gran infraestructura consideradas en la etapa 1 puede ser que les alcance la etapa sin COVID, donde ya se hayan levantado estas situaciones de incertidumbre. Y en ese sentido van a tener, si es que pactaron nuevas partidas COVID, van a tener que usar las partidas anteriores, van a tener que adecuarse a las partidas que existan en ese momento. Vuelvo a insistir, tanto en esta etapa como en la anterior, las partes deben apostar por la mitigación de los riesgos en forma mancomunada y deben anotar y usar los Daily Report como una herramienta esencial para medir los rendimientos de inicio y fin de cada partida y publicitarlos a través del informe del supervisor para que estas desviaciones puedan ser calculadas de la manera más justa posible. Renzo, tú ubiquémonos en... Concuerdo con... Sí, dime. No, ubiquémonos en un escenario post-COVID. ¿Qué circunstancias crees que se van a presentar en ese momento? Bueno, yo concuerdo con el comentario que hacía Reiner en el sentido de que, a ver, desde donde yo lo veo, este momento que estamos viviendo va a traer muchas cuestiones de aprendizaje, ¿no? Y
haciendo un enfoque económico del contrato de obra, creo yo que nos vamos a dirigir hacia un escenario en el cual habremos aprendido una configuración más eficiente para los factores de producción. La situación post-COVID es un escenario muy incierto, no, o sea, si bien en los planes que está haciendo el gobierno se ha estimado determinadas fechas para pasar a esta cuarta etapa, a mí me parece que eso es algo muy relativo y que eventualmente no va a ser sostenible en el tiempo porque está sujeto a variables que no dependen de los actores, ¿no? Está sujeto a variables que son de orden global más bien. Yo creo que hay que ir recogiendo esas experiencias, como decía Reiner, en el tema de los rendimientos y poder tener métricas, como por ahí me parece que mencionó el ingeniero Carlos López, y esto va a ser importante para que podamos gestionar el escenario venidero. Yo no creo, y no es que sea pesimista en ese sentido, pero a la luz de lo que estamos viviendo, no creo que solucionada la pandemia volvamos al escenario que teníamos antes de la pandemia. Creo que inevitablemente seguiremos en un escenario nuevo, pero las lecciones que hemos aprendido en este momento, sobre todo en la industria de la construcción, que es una industria que tiene alta incidencia en mano de obra, pero también alta incidencia en presentación de conflictos, esas lecciones que habremos aprendido ahora serán de mucha utilidad para que a futuro la ejecución de obras, particularmente de obras públicas, pueda hacerse en forma más eficiente y menos confrontacional. ¿Creen que después Yo creo que eso es lo que se nos viene. ¿Creen que después de esta situación que estamos viviendo la contratación pública va a evolucionar? ¿O luego, Sí. luego de que termine el periodo del COVID vamos a regresar a lo mismo? No, yo creo que tenemos que evolucionar. Espero que evolucionemos. Igualmente, Hay una pregunta que nos hace Gracie Zapata y dice, ¿qué pasa con las obras que estaban culminadas y listas para recepción y se vieron afectadas por la inmovilización? Solo les queda solicitar la suspensión porque ¿por qué ampliación de plazo? Ya no puede porque no hay nada que ejecutar, solo recepción. ¿Qué mecanismos tendría el contratista que está paralizado? Bueno, me permite. Sí. Bueno, si la obra si el comité de recepción ya se apersonó a obra y ya hizo su lista de observaciones, estamos en la etapa de levantamiento de observaciones. Se tendrá que pactar se tendrá que tener en consideración este plazo de emergencia que ha transcurrido para reiniciar el levantamiento de estas observaciones, teniendo en cuenta las posibles afectaciones a cómo encontraron la obra, ¿sí? En el estado que partió inicialmente. Si es que la obra no ha sido recepcionada todavía, ahí viene el problema, ¿no? El contratista ahí sí va a poder calcular sus desviaciones compensables respecto no imputables a él respecto a la demora en la recepción. Va a depender de estas circunstancias. Tengo un comentario. Tengo un comentario del doctor Oviedo, funcionario público. Él nos dice, hablando desde la entidad, él nos dice que es bien difícil por el tema presupuestal que las entidades reconozcan estos gastos en los que se puede incurrir por la implementación de protocolos. Una opinión de un funcionario público que está dentro de la entidad pública. Entonces, estamos en un escenario bastante difícil, bastante complicado, en donde quizá algunos contratistas vayan a tener que cuantificar, claro, en determinadas obras, no en todas, porque en obras más grandes este impacto va a ser mayor, pero de repente en obras menores, de repente el contratista va a tener que asumir estos costos como parte de alguna concesión que vaya a hacer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Mira, hay un tema que es muy, muy concreto y me gustaría ponerlo sobre el tapete para que todos podamos tener en claro
¿cómo es el funcionamiento del equilibrio económico-financiero del contrato? El equilibrio económico-financiero del contrato parte de preservar esa proporcionalidad en las prestaciones que corresponden a la parte, a cada una de las partes. Y el remedio para el desequilibrio es la acción por excesiva onerosidad de la prestación. Yo quiero que prestemos atención al nombre del remedio. Dice excesiva onerosidad de la prestación. En nuestra legislación no existe un estándar cuantitativo que nos diga que a partir de determinado incremento o de determinado decremento, la prestación se torna excesiva. Entonces, esta es una situación que habrá que evaluarse por cada caso concreto. Pero en cuanto a este concepto de excesivo, lo que hay que tener en cuenta es que todo contrato, y hay que entender al contrato también como un instrumento para la asignación de riesgos. Eso es lo que en buena cuenta es un contrato. Todo contrato tiene implícito un determinado nivel de riesgo. Lo que tiene que hacer el juzgador en una acción por excesiva onerosidad es, siendo un contrato conmutativo, evaluar cuál es el nivel de riesgo que, conforme a las particulares condiciones de ese contrato, resulta siendo tolerable para el derecho. ¿Qué quiero decir con esto? No todo incremento al contrato va a constituir excesivo para que pueda ser remediado a través de una acción de excesiva onerosidad de la prestación. Entonces, cuando hemos venido hablando de colaborar, no significa que el contratista se va a presentar con su presupuesto nuevo a exigirle a la entidad, y la entidad, por ser colaborativa, tendrá que reconocer todo. Ese es un tema donde ambas partes tendrán que sentar y sincerar cuáles son aquellos costos que devienen en excesivos y que por tanto deben ser restablecidos para preservar la ecuación económica del contrato. Porque, por supuesto, es natural, las entidades usan un presupuesto público que, como hemos venido diciendo, en este contexto en particular, sobre todo, va a ser escaso. Pero no hay que entrar tampoco en el dilema de si es primero el huevo o la gallina, porque naturalmente tú no tienes el dinero, pero esto no enerva el derecho del contratista para reclamar aquello que es legalmente justo. Por eso decía que es importante que creemos un entorno donde una negociación pueda ser viable. Y esto no solamente tiene que ver con la buena fe para negociar, sino también para aprovisionarse de los recursos que permitan que el acuerdo se haga viable. Entonces, si es que corresponde a la entidad pública ir y tocar la puerta al Ministerio de Economía y sustentar una posición, pues hay que hacerlo. Pero insisto, o sea, no todo incremento va a terminar siendo excesivo, y es un tema que también hay que manejar con cuidado. Totalmente de acuerdo. Reiner, hay una pregunta para ti, la hace el doctor Javier Martín Salazar Soplapuco, que también está conectado. La pregunta es la siguiente. Dice, para el ingeniero Reiner, la norma G50 señala que el plan de seguridad de la obra debe constituir una partida del presupuesto. ¿El plan COVID debe incorporarse al plan indicado en la norma G50? ¿Cómo así serán considerados los gastos del plan COVID como gastos generales? Es que la norma G50, en la implementación de la norma G50, está considerada como reembolsos, está considerada en los costos indirectos. Los protocolos la emisión de estos protocolos dicen claramente que la emisión de estos protocolos son normas complementarias a la norma G50 y al decreto, a la resolución ministerial 239 emitida por Salud. Es por eso que yo indico que si vamos a establecer un médico, una enfermera para la parte de medición, si vamos a comprar mascarillas, si yo lo coloco esto en el costo directo como una partida global, voy a afectarla por la utilidad. Y eso no es correcto. La diferencia entre los costos directos en un presupuesto y los costos indirectos es que los costos indirectos se pagan como reembolsos. El ingeniero residente, cuando al contratista le pagan, se lo pagan como un reembolso aproximado en cada valorización, como un porcentaje. Cuando le pagan a un contratista una partida encofrado, se lo pagan considerando la utilidad. Entonces, cuando estos presupuestos de médicos, enfermeras, modificación de los almacenes, la modificación del almacén va a ser un gasto general fijo.
el médico que van a pagar mensual va a ser un gasto general variable. No participan en la obra, pero no pueden ser sometidas a una utilidad. Tienen que ser devueltos como reembolso. Ese es el criterio, esa es la opinión que yo manejo. Perfecto. Hay otra pregunta y acá dice, Fermín Porras Castro nos pregunta, ¿prestación adicional de obra con carácter de emergencia? ¿Prestación adicional que comprende obras cuya ejecución puede afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra? ¿Se podría invocar el peligro de a la población o trabajadores? Sí, he escuchado esa propuesta, que las prestaciones adicionales sean enfocadas como prestación de emergencia. Entiendo que esa propuesta va a ser evaluada por cada entidad. A mi criterio, seguramente las entidades van a realizar el procedimiento tradicional de una prestación adicional. Sería interesante que los funcionarios, en algunos casos, dependiendo en el estado en que estemos, tomen esta decisión, ¿no?, de asumirlo como adicionales de emergencia. A mi criterio, yo estoy de acuerdo con esta opinión. Hay otra pregunta para ti, Reiner, la hace Juan Carlos Núñez. Te interrumpí, perdón, si tenías algo que agregar. Sí. Ya. Sí. Otra pregunta para ti, la hace Juan Carlos Alejandro Núñez Borges. Dice, entonces los costos indirectos de mascarillas, etcétera, ¿serían un adicional al contrato? Favor de aclarar. No sería costos... gasto, sería un presupuesto de mayores gastos generales, fijos y variables, o sea, costos indirectos, sería un presupuesto. Pero la diferencia es que estos presupuestos deben ser cobrados como un reembolso. Cuando yo digo reembolso, los reembolsos no son sujetos a un factor de utilidad. Cuando yo hago un presupuesto, hay costo directo, costo indirecto, ¿no? El costo directo se le aplica un porcentaje de utilidad. Cuando al contratista se le paga la parte de costos indirectos, se lo cobra como un reembolso, solo le agrega el IGB. Esa es la manera que se debería hacer el presupuesto. Ya, acá, muchas gracias, Reiner. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cuándo se reinician las obras de los gobiernos regionales y municipales? Desgraciadamente creo que vamos a entrar a la fase 4, porque el gobierno está priorizando las obras de forma distinta. Hay un plan de reactivación y en ese plan están las obras priorizadas y básicamente las obras de gobiernos regionales y municipalidades todavía la mayoría no se va a ejecutar. Me comentaste, Reiner, que habías visto, dado que estamos en la localidad de Tacna, me comentaste que habías visto algunas obras que se iban a ejecutar acá en Tacna, una de la municipalidad de La Valla, me parece, y otra de Jorge Basadre. Pero sin embargo, son obras de saneamiento. Son obras de saneamiento. Está en la lista de priorización. Perfecto. Sin embargo, las demás obras entendemos que se van a ir desarrollando progresivamente y creo que gobiernos regionales y municipalidades van a entrar en la fase 4. Bueno, hemos tratado de cubrir todas las preguntas que hay en la web, a través de las redes sociales también. Y lo que quería pedirles ya para finalizar la transmisión, porque el tiempo es tirano, pero nosotros ustedes dos saben que podemos pasarnos toda la noche hablando de este tema, ya lo hemos hecho en otra oportunidad, pero desgraciadamente el tiempo nos está ganando. Quisiera cortar la transmisión ya, cerrar este diálogo, conversatorio que hemos tenido, con cuáles serían para ustedes algunas alternativas que podrían implementarse para mejorar este tema. Les doy una, por ejemplo, hace un poco lo dije, que apenas ponga un pie en la obra, se pague las valorizaciones pendientes. Eso, para darle una inyección a la vena de los contratistas, sería una. ¿Qué otras ustedes están viendo? Otra, por ejemplo, el tema de las penalidades, el tema lo conversaba con Reiner, el tema de las fianzas, de repente liberar el costo financiero de la fianza y trabajar bajo el esquema de una retención a cuenta por el pago de valorizaciones. Coméntenos, por favor, y con esto ya cerraríamos la transmisión. Yo en mi caso 2 comentarios finales. El primer comentario, me pego a la propuesta de esta entidad que depende del Poder Ejecutivo, que propone que al inicio de la obra se le dé un adicional
se le pague un adelanto directo mayor del 10% previa carta fianza. Y la segunda propuesta es que se le reconozca al contratista un presupuesto de gastos reembolsables por la parte de implementación sanitaria. ¿No? Y en segundo supuesto quería comentar lo que dijiste al inicio, ¿qué lecciones vamos a aprender de esta cuarentena? En el lado técnico, saliendo del lado legal, yo espero que aprendamos a ser más exactos, que mejoremos los procedimientos, que apostemos por la eficiencia, por el cálculo diario de las desviaciones compensables, excusables, que se apueste por el cuaderno de obra digital, si no se convierte en un cuaderno de obra inteligente. Tenemos los mecanismos, los procedimientos digitales que existen ahora, los programas. Una propuesta antigua en una época era desaparecer la fórmula polinómica, por ejemplo, porque decían que la agrupación de monomios trae inexactitud. Y la propuesta que se hacía en ese momento era que todas las partidas sean afectadas por el índice unificado que corresponde. En su momento eso era complicado y era trabajoso. Pero hoy en día, con los programas digitales que existen, con las aplicaciones, eso es sencillo. Podemos trabajar en un mundo más eficiente, más exacto, aplicando las tecnologías de información y la digitalización. Entiendo que por ahí van a apostar los contratistas en mejorar la eficiencia y tratar de ser más exactos cada vez. Renzo, tu comentario, por favor. Muchas gracias, Rey. Ok. Primer punto, es necesario que el Estado inyecte liquidez para que el contratista pueda viabilizar la ejecución de la obra. Segundo punto, es necesario que la forma en que ejecutamos la obra evolucione hacia un contexto donde podamos tener un uso más intensivo de tecnologías de información. Por ejemplo, ha llegado el momento en que implementemos el cuaderno de obra digital, ¿no? O electrónico, entre otras medidas que pueden ser saludables para valernos de las tecnologías de información actualmente existentes a efectos de darle más dinámica a la ejecución de la obra. Y tercero, lo importante de aprender las lecciones de esta pandemia y evolucionar para poder aplicar este aprendizaje, estas lecciones aprendidas, para que a futuro la forma en que ejecutamos la obra sea más eficiente, y con eficiente me refiero a tener menos pérdida en orden de costo y plazo. Esos serían mis comentarios, Gustavo y Reina. No hay mejor momento para subirnos al carro de la tecnología, no hay mejor momento para implementar metodologías colaborativas, como por ejemplo el BIM, que se estaba trabajando y que se quedó ahí, que este. Me parece no haber un mejor momento que este. Por eso comentábamos, esto va a impactar significativamente y yo creo que después de esto, así como nosotros los seres humanos no vamos a volver a ser los mismos, también estoy convencido de que la contratación pública no va a ser la misma. No perdamos de vista la finalidad pública de la contratación, no perdamos de vista que detrás de cada contrato hay un niño que espera una escuela, hay una población que espera su carretera, hay una población que espera su puente, su colegio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer haber compartido este escenario con ustedes y bueno, vamos viendo en lo sucesivo de organizar más diálogos como este y hemos tratado de cubrir todas las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. No tengo nada más que agregarle, más que mi agradecimiento infinito, Renzo, Reiner, y a todos los que nos han acompañado durante estas casi maratónicas 2 horas, sí, que se han pasado muchas. Ahí lo veo a Francisco Cabero, que nos está haciendo el dedo así. Muchas gracias, Francisco. Estamos en contacto. Chicos, un fuerte abrazo para todos y para todos por haber estado aguantándonos 2 horas. Muchas gracias. Chao, Reiner. Renzo.